Bien, la sesión del día, la última sesión que hemos tenido, el día miércoles, hablamos sobre los presupuestos procesales. ¿Cuáles fueron los dos últimos temas que desarrollamos en esta sesión? Competencia y la capacidad procesal. Correcto, la competencia y la capacidad procesal. ¿Qué entendíamos por competencia? ¿Recuerdan? Más que todo, la competencia es el presupuesto procesal que se basa en los criterios de distribución del trabajo. ¿Qué trabajo es? El trabajo jurisdiccional, de los jueces. De la función jurisdiccional, de la justicia. Otorgar a los jueces hacia la razón de la materia, de las políticas del territorio y de las demás características que vimos, otorgar pues cada dato en específico para que después sea competente. No cada dato en específico, sino en abstracto, ¿no? En abstracto, ¿no? Competencias por el territorio en abstracto, para que todos aquellos casos que cumplan con esos criterios, por ejemplo, el juez competente del lugar del domicilio del demandado. Todos aquellos que ni siquiera demandar a alguien y viva en la circunscripción territorial de competencia del juez, él será competente, abstracto. No es de caso concreto, porque eso se conoce como la competencia ad hoc, y eso no está permitido, eso es contrario a las reglas constitucionales. No hay competencias ad hoc, o sea, para que entiendan, una competencia ad hoc es darle al juez un caso específico, para nombrarle al juez aún por la naturaleza del conflicto, por los sujetos implicados en el conflicto, le nombra un juez, y eso no está bien porque vulnera lo que es el principio de juez natural. Se entiende que el juez tiene que tener su competencia asignada previamente, porque si no podría prestarse a manipulación. Imagínense que un gobierno, imagínense que un rival político del gobierno de turno se le quiere iniciar un proceso penal. Entonces el gobernador de turno nombra a un juez que va a favorecer al gobierno de turno, entonces aniquile a su rival político. No es así. Entonces, la competencia en abstracto siempre. Objetiva y en abstracto. Todos aquellos que traten dentro del criterio de competencia, me refiero a todos los conflictos que estén dentro del criterio de competencia, pues ese juez será el que está bien, correcto. Y en el tema de la capacidad procesal, que sí, ¿recuerdan? Bueno, nos explicó que primero crece la capacidad de goce de la capacidad de sí. ¿Cómo? ¿Diferencia? No, que se refiere a... ¿Se refiere a la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio? ¿Ya? ¿Alguna idea más sobre ese presupuesto?
Por eso es su punto. No me lo nada. Tiene la capacidad procesal. Aquí. Es la aptitud que tiene el sujeto para poder ser titular de derechos humanos. Ser titular, tiene esa capacidad de voz. La aptitud para ejercer. Dijimos que la capacidad procesal es un símil de la capacidad de ejercicio, que presupone obviamente tener capacidad de voz. Nadie tiene capacidad de ejercicio si no tiene derechos que ejercer. Entonces, la capacidad de procesal es un símil a la capacidad de ejercicio, en tanto es la proyección de la capacidad de ejercicio en el proceso. Es la proyección de la capacidad de ejercicio en el proceso. Otras categorías a las cuales están referidas la capacidad procesal, como es la representación voluntaria, representación legal, de lo que comentamos. Esto un poco también revisen sus anotaciones de su curso de acto jurídico. En acto jurídico deben haber visto el tema de la representación, es que hay que recordar esa categoría. Muy bien, entonces, el día de hoy tenemos como objetivo continuar el estudio de los presupuestos procesales. Pero específicamente nos vamos a centrar en los requisitos de la demanda. Entonces, el objetivo de esta sesión es que al finalizar los estudiantes puedan identificar en qué consiste los presupuestos procesales, específicamente los requisitos de la demanda. ¿Correcto? A partir de las reglas que están previstas en el Código Civil y de los partes prácticas que vamos a mencionar. Ahora, ¿qué entienden? Esa es la pregunta que nos está, digamos, acompañando desde el inicio del curso, ¿no? Porque estábamos hablando sobre lo que se necesita para poder interponer la demanda. Y los requisitos de la demanda, obviamente, tienen que ver con la respuesta a esta pregunta, lo que debo hacer. ¿Qué entienden ustedes por requisitos de la demanda? ¿A qué se referirá? ¿A qué se referirán los requisitos de la demanda? ¿Alguna idea? Las partes que deben Formato, ya, algo más. Algo más, hola, vamos a hacer algo más. ¿A qué más se aludiría con los requisitos de la demanda? Correcto. Se referían a la estructura, ¿no? Algo estructural. Muy bien. Sí, es correcto. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre los requisitos de la demanda. Y nuestro código ha establecido cuáles son los requisitos de la demanda a partir del artículo 130 y siguientes, y 424 y 425. Esta es la disposición normativa que vamos a tomar en cuenta. ¿Correcto? Entonces, vamos un poco para comprender el sistema de los requisitos de la demanda. El proceso civil es un proceso que las actuaciones que se realizan de los abogados y del juez se hacen mediante escrito. Es decir, en escrito se trata de un proceso escrito. Uno analiza cómo se desarrolla un proceso civil, se va a dar cuenta que el 90% creo de lo que se realiza en un proceso civil
se realizan mediante documentos, mediante escritos o resoluciones que también son escritas, ¿no? Figuran en un documento. Y un porcentaje muy pequeño es lo que se realiza mediante la oralidad. Es así que, por ejemplo, se tiene una sola, desde el punto de vista legal, solamente se tiene una audiencia nada más en el proceso civil, que es la audiencia de pruebas. Y luego no hay otra audiencia más. El resto son escritos que se presentan, resoluciones que el juez emite, o sea, todo, casi el proceso civil, todo casi, es escrito. Correcto. Ahora, ¿qué ocurre? Los escritos y las resoluciones tienen una propuesta de estructura en el código. Es decir, los abogados no pueden, digamos, redactar su escrito a como les venga la gana hacerlo, sino que hay una estructura mínima que debe tener un escrito. Lo que te propone el código, una estructura mínima. Igual para las resoluciones, también no es que el juez la va a redactar como le venga en gana, sino que también le habrá previsto una estructura mínima que debe tener. Esa estructura, obviamente, es lo que el legislador está proponiendo, que así debe ser. Sobre aquello que no ha legislado el legislador, pues entonces ahí sí hay una libertad para los abogados y también para el juez en cómo tendría que redactarlo y qué es lo que tendría que contener el documento, ¿no? El escrito o la resolución. Entonces, siendo así, siendo este contexto, entonces quiere decir de que hay requisitos que debe tener el escrito al momento de elaborarlo. O sea, todo escrito tiene requisitos que cumplir. Todo escrito, no necesariamente la demanda, solamente tiene que cumplir requisitos. No, todos los escritos tienen que cumplir requisitos. Vamos primero a ver cuáles son los requisitos que todo escrito que yo voy a presentar en un proceso civil tiene que tener. Y luego de eso, de tener en claro esos requisitos para todos los escritos, vamos a ir a los escritos específicamente de demanda, al escrito de demanda. ¿Correcto? Porque para la demanda, el legislador ha previsto algo más. Muy bien, entonces vamos primero por lo general, ¿no? Lo del 130. A ver si nos ayudas. El 130. Voy acá a hacer una especie de simulación de una hoja de papel de 3 hojas. Para que más o menos podamos guiarnos. Correcto. Para 130, inciso 1, ¿qué te escribe? Forma del escrito. El escrito en máquina. El escrito que se presente al proceso se sujeta a las siguientes regulaciones. Inciso 1. Es escrito en máquina de escribir u otro medio técnico. Muy bien. Eso parecería una obviedad, pero tiene una explicación histórica. Antes de la vigencia de este código, el proceso se regía por el Código de Procedimientos Civiles. Ese código se promulgó en el año 1912 y estaba vigente hasta el año 1993. Imagínense, pues, inicios del siglo XX, que es una computadora. En ese momento no existía la idea de un computador. Lo que existía era máquinas de escribir mecánicas, ¿no? Esas nunca tus deditos han podido tocar, pero son las que se utilizan de manera mecánica. ¿Está? Correcto. Entonces, eso es lo que se tenía. Y obviamente que con ese código no se establecían formalidades para la redacción. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que los abogados podían presentar un escrito a mano. O sea, lo escribían los abogados a puño y algunos utilizaban medios mecánicos. Era un desorden eso. Por eso es que el legislador ha previsto esa regla. Ahorita, en nuestros tiempos, esa es una obviedad, ¿no? Es algo que digamos, sobreentiende, pues, ¿no? Tienes que usar un procesador de texto, ¿no? Pero cuando se promulgó este código, el que tenemos ahorita vigente, era algo para algunos abogados que era cambiar de chip, ¿no? Porque durante muchos años pueden haber estado trabajando mediante, digamos, de la forma como les digo, así informal,
Y de repente ahora tienen que usar un procesador, una máquina de escribir o un computador. Entonces ahí los abogados a veces no se adecuan, sobre todo los que ya son mayorcitos, es difícil que se pueda hacer ese cambio generacional. Correcto, y eso nos va a pasar a todos, ¿eh? O sea, no piense que ustedes ahorita, bueno, uy, sí que están de acá a unos 20 o 30 años, la tecnología va a ser totalmente distinta a la que tenemos actualmente. Y las nuevas generaciones van a decir, pero eso es fácil, pero para ustedes quizás no sea. Es así, o sea, uno siempre piensa de que está en lo último, pero vienen las generaciones y nos van desplazando, nos van desplazando. Esa es la ley de la vida, correcto. Entonces, siempre hay, paréntesis, ¿no? Siempre hay que disfrutar el momento. Disfruten el momento porque después eso pasa rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esa obviedad todavía la tenemos ahí porque se pretendió corregir. Corregir esa práctica de que los escritos eran presentados a manuscritos, ¿no? Y por eso se incorporó esa regla. El inciso 2. Se mantiene en blanco un espacio de menos 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el derecho. Correcto, dice acá 3 centímetros izquierdo, 2 centímetros derecho. Y a un solo lado. ¿Sí? Eso dice el segundo párrafo. Solamente los márgenes. Correcto. Esto también parecería algo, digamos, una obviedad, pero ¿qué ocurría? En el momento de que entró el código, los abogados, digamos, como tenían una informalidad para presentar sus escritos, a veces lo escribían desde muy cercano a esta zona. Entonces, ¿qué ocurría? Los expedientes siempre, hasta esos tiempos, esta parte de acá sirve para poder coser el expediente, para coserlo. Entonces, cuando tú lo coses, ya pierde esta flexibilidad. Ya eres tú que encuentras en línea, no. Lo coses, ya pierde espacio. Como un libro pierde espacio. Entonces, necesitas tener más espacio de este lado para que digamos, para que entre la postura. Por eso que es 3 acá y 2 acá. Y hoy en día con un editor de texto es facilito, porque el documento al toque se configura 3 a la izquierda, 2 a la derecha. Dice el margen superior e inferior. No, en el inciso, no. Eso quiere decir que queda libertad ya del abogado establecer cuál va a ser el margen. Si quiere le pone calzado, si quiere le pone pie de máquina. Ya ese es el ámbito de libertad que yo les decía, ¿no? El legislador propone una estructura mínima y sobre lo que no establecido queda libertad de los abogados poder establecer cómo lo van a hacer. Obviamente que es un documento que está dirigido a un juez, por lo tanto tiene que tener una presentación adecuada, ¿no? Se lo digo porque a veces, por ejemplo, una vez en la UCB me dieron un curso para cachimbo y yo les di, era introducción al derecho, pero sí, introducción al derecho. Les hice hacer un trabajo, los muchachos presentaron sus trabajos y una de las alumnas presentó su trabajo con margen de florcitas. No sé si han visto el Word de Platita hacer eso, ¿no? El puso margen de florcitas. No es que esté mal, no está bien, no, yo lo haría si le voy a escribir o hacer una carta de amor, no para alguien, no le pongo su margencito, ¿no? Pero en la universidad no, pues. En la universidad no se puede hacer eso. No se puede utilizar ese tipo de detalles. Igual en los escritos tienen que ser formales, neutros. No pueden tener, digamos, estos detalles que son de su impronta, ¿no? A algunas personas les gustan las florcitas, le ponen florcitas por acá, no, eso no, o sea, tiene que ser una formalidad específica, correcto. Entonces eso le hago la recomendación porque siempre uno tiene que redactar los escritos en la universidad y en el ejercicio profesional con mayor razón todavía, tiene que tener una formalidad.
ese tipo de presentaciones que yo les comento, no, pues no es propio de una universidad, ni siquiera, de ninguno, cual sea la carrera. Bueno, salvo que sea educación inicial, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? Tienes que crear documentos que son para niños, ¿no? Pero solo, ¿no? Somos muy parcos en ese sentido, en el tema formal, somos muy parcos. ¿Qué más? ¿Qué más, Evelyn? Es redactado por un solo lado y a doble espacio. Correcto. Entonces, igual, se buscaba corregir también una mala práctica que se utilizaba en ambos lados de la hoja. Ambos lados, y eso dificultaba la lectura de los expedientes. Imagínense, ambos lados de la hoja y encima a 1 centímetro de espacio nada más. O sea, ¿cómo podías hacer para leer el documento? No podías, pues, lo cosías y no lo podías leer. Complicaba la lectura de los documentos. Entonces, se tenía que obligar a los abogados a redactar de una manera, no estaban acostumbrados. Y el tema del doble espacio se refiere a los párrafos, al espacio que hay entre línea y línea. Hoy en día eso es fácil de poder figurar, controlar. Al toque marcan los márgenes, el espacio entre líneas. Lo que no te dice el código es qué tipo de letra ni qué tamaño vas a utilizar. Pero como vuelvo a repetir, es un documento formal, correcto, es un documento formal, entonces tienes que elegir una letra adecuada, ¿no? Times Roman, Arial, ¿no? No vayas a elegir, pues, Blackberry, no sé qué cosa, o Lucy Petty, no sé qué, o sea, eso está bien para ustedes personales, pero en documentos, o sea, no, tiene que ser neutral, neutral. Yo les recomiendo, por ejemplo, de que para el tema de selección de las fuentes, ¿no? Y el tamaño, tomen en cuenta la regla Zapa. Las reglas Zapa, por ejemplo, te dan estos detalles, ¿no? Del documento lo que debe tener, ¿no? O sea, margen izquierdo, margen derecho, encabezado, ¿no? El tipo de letra, el espaciado, ¿no? Tomen en cuenta eso, porque se entiende que un alumno universitario está acostumbrado a redactar con la regla Zapa. Cualquier documento que va a producir, lo va a redactar bajo la regla Zapa. Ya está acostumbrado. Cuando va a ejercer, ¿cómo se va a desprender de eso? Es bien difícil. Bien difícil. Correcto. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Qué más? ¿Qué más se ve? Cada interesado numerará correlativamente sus escritos. Correcto. Entonces, dice cada interesado. No dice en dónde, ¿no? Lo va a enumerar, ¿no? No dice en dónde. Entonces, queda en libertad de los abogados sino, con cumplir con ese requisito. Por la práctica, digamos, los abogados normalmente utilizan la parte superior derecha. O sea, en esta parte de acá ponen el número del escrito, número, y acá colocan el número del escrito. Y acá colocan otros datos, ¿no? Por ejemplo, el número del expediente, el secretario, ¿no? Que no lo pide el código, pero colocan esos datos por la práctica, ¿no? Por la práctica, una costumbre, se podría decir, de la labor jurisdiccional de los abogados litigantes en consignar esos datos. El número lo colocan acá. El número no es el página, ¿no? Porque también hay, en Word, por ejemplo, tú puedes insertar un número de página. No, ese no es el número que te está exigiendo el código. Lo que te está exigiendo el código es que consignes el número del escrito. Cada interesado debe llevar su numeración. El demandante, ¿con qué número de escrito presentará? El 1, ¿y cuál será? No, ¿cuál será el número 1? El escrito número 1 que presenta el demandante. ¿Y el demandado? No. Podría ser otro, ¿no? El demandado podría ser otro escrito anterior a la contestación del presente, sí, ¿no? Cual sea, pero el asunto es que cada uno lleva su numeración. ¿Correcto? El demandante lleva su numeración, el demandado lleva su numeración. Bien, eso es a eso se refiere esta regla. ¿Qué más? Dice, se sumirá el pedido en la parte superior derecha. Correcto, entonces, esto, ahí sí nos dicen dónde, ¿no? Parte superior derecha. Siguiendo esta parte donde está, le ponen acá sumilla. 2 puntos. ¿Qué debería ser la sumilla? La sumilla es una síntesis de la cuestión procesal que se está proponiendo. Esa es la sumilla. La síntesis de la cuestión procesal que se está proponiendo.
Por ejemplo, ¿no? Si estoy interponiendo una demanda, acá le colocan, por ejemplo, demanda de alimentos, por ejemplo, ¿no? De alimentos. Es la síntesis de la cuestión procesal que se está proponiendo. De la cuestión procesal que se está proponiendo. Puedo pedir, por ejemplo, que se modifique el domicilio procesal, ¿no? ¿Qué cuestión procesal estoy proponiendo? Cambio de domicilio procesal, ¿no? Una síntesis de la cuestión procesal que se está proponiendo. ¿Correcto? Breve, ¿no? Unas palabritas nada más. No tiene que ser acá un párrafo, no. Es una oración muy breve. ¿Correcto? ¿Qué más? Si el escrito tiene anexos, estos serán identificados con el número del escrito seguido de una letra. Correcto. Normalmente los anexos en los documentos siempre van a la parte final, ¿no? O sea, no va a ir al inicio, ¿no? Entonces, los anexos van pues por acá. Anexos. ¿Y qué es lo que te dice el código? Te dice que tiene que tener los anexos tienen que ir con un listado, ¿no? Lo que se está juntando, ¿no? Un listado de los documentos que se juntan. Pero tiene que estar presentado de una manera particular, como dice el código. O sea, el número del escrito acompañado de una letra. O sea, si este es el escrito número 1, vamos a suponer, entonces tendría que estar acá 1, A, y acá la descripción del documento, ¿no? Por ejemplo, copia del documento nacional de identidad, y así sucesivamente, 1B, 1C, y todos los documentos que se vayan a anexar. Descritos de manera muy simple, ¿no? Es una lista de mercado. Una lista de mercado. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el juez, a pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o del aymara. Bueno, entonces la regla es que se usa el idioma castellano, pero hay zonas en el Perú en donde predominan otros idiomas, como el quechua, por ejemplo. El Estado peruano ya ha previsto esa realidad, ¿no? Que somos multiétnicos, no, es pluriétnica, no sé si es multipluri, no recuerdo muy bien si era. No, es otra cosa ya. Bueno, ya, hay diversidad. Entonces, ese es el asunto. Entonces, somos una nación muy diversa, ¿correcto? Muy diversa en costumbres, en cultura, en características físicas, etc. Somos en el idioma. El idioma justamente es lo que ha obligado al gobierno, al Estado peruano, a crear órganos jurisdiccionales donde los jueces dominen el lenguaje propio de esa localidad. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si postulas a un juzgado que está en una zona donde predomina el quechua, el juez que va a postular a esa zona, o el abogado que va a estar postulando a ese cargo de juez en esa zona, tiene que saber quechua. Y en el examen, o sea, parte del procedimiento para poder acceder a ese cargo está la evaluación del idioma. O sea, lo evalúa alguien del Ministerio de Cultura, ¿no? Un intérprete del Estado, ¿no? Es el que evalúa al candidato para ese cargo, para ver si en verdad no vaya a ser que diga, no, sí sería hecha, no, pero la puta está más suya, más, y eso es lo único que sale. Más que ella ahí se quedó. Entonces, no, entonces tiene que dominar el idioma porque la población en donde, sobre el cual tiene competencia ese juez, pues predominantemente habla quechua o habla aymara, ¿no? Entonces, por eso es la exigencia de que el juez tenga que conocer ese idioma. Y obviamente que esa será la excepción, no la regla, pues, de que se comuniquen a través de ese idioma, ¿correcto? Es la excepción, porque en la mayoría de casos, bueno, el español es, ¿no? ¿Qué más? La redacción será clara, breve, precisa y dirigida al proceso. Clara, breve y precisa, ¿no? Y ese es el gran problema de los abogados. Y en general, ¿no? Es un problema, la redacción clara, breve y precisa. Ese es un gran problema, ¿saben qué? Porque eso de ahí es el resultado de un sistema educativo mediocre que tenemos. O sea, y nosotros somos el resultado de un sistema educativo mediocre.
Algunos hemos superado un poco esas deficiencias, pero de manera ya individual, cada uno lo ha hecho. Pero si nos quedáramos nada más con el resultado digamos, del servicio educativo que se da en este país, pues muchos no avanzarían, se quedarían pues en algo muy elemental. Y eso es algo que no lo van a aprender ustedes en la universidad. La redacción de forma clara, breve y precisa, no lo van a aprender en la universidad. Pero tienen que ustedes aprenderlo por su cuenta. Y a pesar de que ustedes ya están en la universidad, tienen que hacerlo por su cuenta. Se lo digo sinceramente, porque yo soy el que lee sus productos. No lo digo de ustedes, sino en general, ¿no? De los alumnos universitarios. Yo soy el que leo los trabajos que me presentan. Y uno advierte en esos casos la precariedad y hasta cierto punto el escándalo, la manera como se redacta. Y son alumnos universitarios. Es un grave problema, es un grave problema. Y si no se corrige, el profesional que termine va a ser mediocre. Va a ser mediocre. Y eso yo lo advierto hoy en día con la labor jurisdiccional que desempeño. Tengo que leer los escritos. Y ahí le advierto, los abogados ahí que redactan, no saben, pero no saben expresarse. No saben elaborar un párrafo. Yo no es que sea yo profesor de lengua y literatura y que quiera que todo esté perfecto. No, no. Al menos que se comprenda el mensaje. Ese es el gran reto del sujeto que escribe, que lo que estás escribiendo lo pueda comprender el otro. O sea, elaborar el mensaje de tal manera que los códigos que utilizas, es decir, las palabras que utiliza, el destinatario lo pueda decodificar y comprender el mensaje. Ese es un reto, eso. Un reto. Entonces, es algo que ustedes tienen que trabajar individualmente. Individualmente. Y háganlo con cosas, digamos, coloquiales, no se metan, o sea, de frente, no voy a escribir una escuela. No, o sea, hagan con cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, algunos alumnos yo les decía, como a mí me gusta el tema de las producciones cinematográficas, del cine, los documentales, las series, les decía, oye, ¿por qué no practicas, por ejemplo? ¿Te gusta también? Sí. ¿Por qué no practicas haciendo una sinopsis? Una sinopsis, ¿no? Un resumen de lo que es de la película que has visto, ¿no? De la serie, ¿no? Una sinopsis, algo breve, nada más, mitad de una página A4. Estás practicando tu redacción. ¿Te gusta escribir poemas, no? Una chica así, a ver, escribe tus poemas, a ver, es una forma también de practicar la redacción. Eso tienen que hacer ustedes. Tienen que practicar. Porque si quedan nada más en la manera como se comunican, van a terminar siendo unos analfabetos al momento que van a salir de la universidad. No leen los documentos, alfabetos funcionarios son estos. ¿De qué universidad vienen? No saben ni expresarse. Si solamente se quedan con la forma de comunicación que tienen. ¿Cuál es la forma de comunicación que tienen ustedes? Si yo revisara su WhatsApp, emoji, monito rajándose la cabeza, no, esas son la forma como se comunican hoy en día. Abreviamos, correcto. Y ahorita creo que está incomodando, cada vez que está presionando su botella a algunos compañeros. A mí no, pero creo que a mí menos. Entonces le decía que si nos quedamos solamente con esa forma de comunicación, pues vamos, o sea, estamos en lugar de evolucionar, estamos al contrario, estamos regresando a niveles primales. Entonces tenemos que mejorar. Se los digo sinceramente, ¿eh? Se los digo sinceramente. Yo les he compartido, por ejemplo, expedientes digitalizados. Supongo que ya están revisándolo, ¿no? Para ir cotejando cómo son los temas que estamos hablando en la práctica, a ver cómo se reflejan. Miren los escritos para que se den cuenta cómo escriben, ¿no? Vean el tema ortográfico, ¿no? El uso de las comas, los puntos seguidos, ¿no? El mensaje que quieren transmitir, si se comprende o no se comprende, el orden, ¿no? Estas características, claridad, brevedad y precisión. Véanlo, y ustedes mismos corroboren lo que yo les estoy diciendo.
para que ustedes vean de que algo está mal, ¿no? Algo está mal. ¿Qué pasa? El doctor ha escogido estos expedientes porque ahí justo ahí se acumulan todos los defectos que él advierte en clases, ¿no? Eso lo he sacado así como por los ojos cerrados, ¿no? Estos de acá les voy a pasar. Sí. ¿Serio? No es que yo los haya buscado, a ver, quiero los más feos, no. Sinceramente, porque la verdad es que no tengo tiempo. Lo que he hecho es agarrar nada más de lo que yo tengo, ya esto de acá. Solamente me aseguro que son civiles, ¿no? No le voy a dar más de la materia. Temas civiles, ya. Vamos a analizar a ver qué es lo que ha pasado ahí. Todos tienen defectos. En redacción, todo. Son terribles. Entonces, estas características que el código exige es algo que no lo van a aprender en la universidad, tiene que aprenderlo en el colegio, pero no lo hemos aprendido bien en el colegio, entonces tiene que trabajarlo cada uno por su cuenta. Pero algo más dice ese inciso, dice que tiene que estar dirigido al juez. Entonces, los escritos, como son documentos que se preparan en un proceso judicial, van siempre dirigidos al juez. Y normalmente, así como las cartas, donde ponen, no han visto las cartas, ¿no? Señor, fulanito de tal, ¿no? Querido, tal, ¿no? Primero a quién se está dirigiendo, ¿no? Estimado Marco, ¿no? Igual los correos, cuando uno escribe también. Bueno, los escritos también es formalidades. Los escritos también tienen que tener una formalidad. Y normalmente se coloca acá, ¿no? Señor, juez, de, y ahí viene a quién se está dirigiendo, ¿no? Juez civil de la ciudad de Chiclayo, juez civil del distrito de José Leonardo Ortiz, juez civil de Lambayeque, juez de familia de Chiclayo, etc. Ahí se colocan en esta pequeña parte, a donde, en esta partecita del escrito, a quién está dirigido. ¿Correcto? Y esa partecita de acá no es otra cosa que el resumen de la respuesta a una pregunta. ¿Quién es el competente para conocer mi demanda? Claro, o sea, si no has respondido esa pregunta, ¿a quién te hablo? Vas a remitirte con tu escrito. ¿Se dan cuenta? Entonces, para elaborar eso, tienes que haber indagado en la ley quién es el competente para conocer tu demanda. Sabiendo quién es el competente, ahí recién le diriges el escrito a ese competente. ¿No? Esta pequeña frase, miren, es el resumen de lo que hemos hablado sobre el tema de la competencia. ¿Qué más, señorita? Sí, después del proceso de hacer el caso, se da referencia al número de la resolución, escrito o anexo que sí. Esa es la redacción, ¿no? Si es que hay referencias a esos. ¿Qué más? Sí. Si el escrito contiene otros o fórmulas similares, estos deben contener pedidos independientes del principal. Correcto. Normalmente los otros sí digo, ¿no? Se colocan en la parte final. Dice que son pedidos independientes. ¿Pedidos independientes de qué? De la cuestión procesal que se está proponiendo. Si la cuestión procesal que yo estoy proponiendo es una demanda, entonces son pedidos independientes a lo que yo estoy proponiendo en mi demanda, es decir, independiente de las pretensiones que yo estoy proponiendo. Por ejemplo, ¿no? Podría, en mérito al artículo 80 del Código Procesal Civil, conceder facultades de representación. El artículo 80 del Código Procesal Civil es un ejemplo. En el primer escrito, yo puedo conceder facultades de representación al abogado que lo suscribe. ¿Tiene que ver eso con mi demanda? Es nada más la precisión sobre el abogado que va a ser representante en el proceso. Entonces, normalmente se coloca en esta parte, ¿no? Antes de los anexos. Pero sí. ¿Ok? Pedidos distintos a la cuestión procesal que yo estoy proponiendo. Algunos también, en el otro sí ponen, por ejemplo, solicito que me otorguen copias, ¿no?, de algún actuado. También, ¿no? O sea, si es independiente a la cuestión procesal que se propone, lo pueden proponer como otro sí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Ya, el siguiente artículo. Los escritos serán firmados debajo de la fecha por la parte tercero legitimado o abogado que lo representan. Si la parte o tercero legitimado no sabe firmar, pondrá su huella digital, la que será certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo. Por ejemplo, normalmente
En los escritos, la fecha se coloca al final, ¿no? Casi por el claro. Estamos 5, ¿no? 6. 6 de abril del 2024, ¿no? Normalmente la fecha se coloca al final. En otros documentos formales, por ejemplo en las cartas, se coloca acá arriba, ¿sí? ¿No? No, pero en el caso de los escritos, siempre se coloca al final la fecha. Y debajo de la fecha va la firma del demandante o del demandado, ¿no? O de su representante. Acá va la firma, va su firma, punto. Si no sabe firmar, señala el código, puede ser una persona analfabeta, no sabe firmar, la persona tiene que trasladarse ante el juzgado y delante del secretario consignar su huella. Como cuando uno va a la notaría, ¿no? No va a la notaría y te dice, ponga su huella acá y pones tu huella ahí delante del trabajador de la notaría, ¿no? Entonces acá uno va al juzgado y delante del secretario coloca su huella y el secretario deja constancia que la persona identificada con el DNI tal, ¿no? Ha consignado su huella en el escrito. ¿Correcto? Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque la suscripción de la demanda acarrea responsabilidades, ¿no? Acarrea responsabilidades. Nadie, el sujeto que firma la demanda no va a decir, después, no, yo nunca firmé esa demanda, viene suplantado mi identidad, y le hacen una pericia y determinan que ha sido él, las consecuencias jurídicas del proceso tendrá que asumirlas. Correcto, entonces por eso se exige la firma de los documentos. Con el tema de la pandemia, un problema, pues, ¿no? Porque antes tú imprimías tu documento, lo firmabas y ibas a meses padres y lo entregabas. Pero, ¿qué ocurrió? Con la pandemia y el aislamiento social, el Poder Judicial creó lo que es una mesa de partes digitales. Entonces, los abogados entraban a través de un código que tenían, que es la casilla electrónica, entraban y por internet presentaban el documento escaneado, o sea, la demanda lo elaboraban en Word, lo convertían en PDF, escaneaban los anexos, todo lo convertían en un PDF y eso lo presentaban como mandar un correo, ¿no? Como mandar un correo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunos no tenían escáner, pues, o sea, imprimir y escanear, ¿no? Porque el documento tenían que imprimirlo para firmarlo y luego escanearlo. Entonces, ahora, para firmarlo con aislamiento social, o sea, ¿cómo? O sea, ya, le mando por Word, pero ¿cómo me lo van a llegar físicamente? Entonces, todo un problema. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a hacer experimentos, ¿no? Firmaban, por ejemplo, en una hoja, firmaban en una hoja, le tomaban fotos, captura de pantalla, lo pasaban al computador, lo marcaban como si fuera una imagen y lo pegaban. Claro, eso es en países tercermundistas como nosotros, ¿no? Pero en países, digamos, modernos, se tiene un sistema de firmas digitales, ¿correcto? Un sistema de firmas digitales. Todavía seguimos con países tercermundistas porque tenemos que comprar por ejemplo, firma, certificado digital que adquieres en la RNE para firmar documentos, ¿no? Pero igual tenemos que comprar un dispositivo que lo tenemos que conectar a nuestra computadora, meter nuestro DNI electrónico, ¿no? Para que lo lean. Porque tienen el chip, los DNIs electrónicos. ¿Usted tiene un DNI electrónico? ¿Tiene que la mayor? El DNI electrónico tiene un chip, ¿no? Tiene un chip, que es este de acá. Entonces, ese chip tiene asociado los datos de tu documento de identidad y además tú puedes ir a la RENIEC y adquirir un certificado digital. Es soles, nada más, ¿no? Entonces, lo asocian a este chip. ¿Ya? Tú das tu DNI, el trabajador de la RENIEC lo pone en un lector ahí, inmediatamente el software ingresa el certificado digital. Entonces, tú cuando quieres firmar documentos, tú puedes hacerlo de tu casa. Cualquier documento lo puedes firmar, pero necesitas un lector de DNIs para poder, o sea, seguimos con esa jarana. Entonces,
tenemos que superar eso, tenemos que superar esas barreras, porque son barreras que limitan justamente el acceso. Hoy en día, por ejemplo, esto está cambiando, ¿no? Por ejemplo, dispositivos como los celulares o las tablets tienen reconocimiento Face ID. Simplemente nada más ya tus rasgos inmediatamente son asociados. Más adelante quizás un lector de retina sería suficiente. O sea, la tecnología acelera y digamos, se tiene que adecuar a las prácticas. Entonces, nosotros, como somos un país tercermundista, entonces hacíamos lo que les digo, ¿no? O sea, le tomaban fotos, ¿no? Captura de pantalla, conectaban su celular o WhatsApp web, ¿no? Bajaban la imagen, lo pegaban y ahí está. Entonces, uno ve en los escritos que la firma está como cortada, ¿no? Como si fuera de otro lado. Eso se permitió porque la realidad era esa, pues. La realidad era esa. No se le puede exigir a los litigantes otra cosa porque estamos en pañales. Luego ya se ha ido implementando las firmas digitales, ya a través, como le digo, de la RENIEC y todo eso, ¿no? Tú podías, hoy en día, por ejemplo, en las entidades públicas, los trabajadores que firmamos documentos, tenemos nuestra firma digital, es decir, la RENIEC nos ha proporcionado un certificado y este certificado digital está instalado en nuestras computadoras, las que usamos para el trabajo. Pero todos los documentos que elaboramos los firmamos digitalmente, porque ahí está el certificado de nosotros. Claro, se malogra la máquina, ya fuimos, pues, ¿no? Porque la que viene no tiene el certificado. Uy, es otro problema. O sea, país tercermundista. O sea, país tercermundista, ¿se dan cuenta? O sea, se nos malogra, a mí solo que a veces ocurre, se malogra la máquina. Nos traen otra, ya va. Y mi certificado digital, pucha, que ya tenemos que adquirir otro. Y demora 15 días. Y mientras ese tiempo que no firmamos. O sea, bueno, o sea, todo es un problema. Pero esto, tema de la firma digital, no está regulado en el código. El Consejo Ejecutivo emitió una serie de disposiciones para viabilizar el cumplimiento de ese requisito, pues. El cumplimiento de este requisito, porque la ley establecía que así debe ser. Pero la realidad decía que no se podía, entonces el Consejo Ejecutivo sacó una serie de disposiciones administrativas para que faciliten justamente a los litigantes la presentación de escritos de esta forma. ¿Qué más? Sí. Aquí menciona en el artículo 131 el tercero legitimado. Siempre es el tercero legitimado el que representa al demandante. El tercero, ¿cómo así? El que representante es el tercero legitimado. Sí. Sí. Siempre es el representante del tercero legitimado. Sí. Se puede decir un representante legal, un representante, digamos, voluntario, puede ser también el liquidador de una sociedad. Depende de quién es el que está planteando la demanda. Y en el caso del auxiliar jurisdiccional, ¿siempre es el secretario? En los juzgados es el secretario judicial y en las salas es el secretario de sala. Depende del órgano. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro inciso? ¿Qué otro artículo? 132, defensa cautiva. El escrito debe estar autorizado por el abogado colegiado con indicación clara de su nombre y número de teléfono. De lo contrario, no se debe considerar trámite. Correcto. Entonces, normalmente, ¿dónde va ese dato? También va en la parte final, como acá tiene que colocar su nombre y número de colegiatura y firmar. Normalmente los abogados lo que hacen es ponerle su sello y firma, ¿no? En el sello ya está su nombre y su número de colegiatura, ¿no? Pero el código no dice que ponga sello, dice simplemente tiene que estar esos datos, así que si quieres lo escribes a la computadora y de ahí lo firmas, no hay ningún problema. O sea, si no tiene sello. Si tiene sello, séllalo, pues. No hay ningún problema. ¿Correcto? El asunto es que tiene que estar presente. Ahora, la regla, señores, la regla es de que los procesos civiles, la defensa es cautiva. O sea, ¿qué significa que la defensa es cautiva? Que es necesario que los escritos estén autorizados por un abogado. Esa es la regla. Todo escrito que se presenta en los juzgados, todo, cualquier escrito, cualquiera, aunque sea una
un escrito donde estás presentando, digamos, algún arancel que te olvidaste. Los más sencillos, todos los escritos tienen que estar autorizados por un abogado. A eso se refiere la defensa cautiva. Esa es la regla. ¿Cuál es la excepción? Que en algunos procesos el legislador ha previsto que la defensa no sea cautiva. Por ejemplo, en los procesos de alimento no se exige la defensa cautiva para el demandante. O sea, el demandante puede presentar su demanda y todos los escritos que quiera sin que estén autorizados por un abogado. Pero para el demandado no se extiende esa regla. Para el demandado se le aplica la regla general. Tus escritos tienen que estar autorizados por un abogado. Y en alimentos, en audiencia, ¿cómo sería? Uno mismo se lo presenta. Claro. Si la defensa no es cautiva. Entonces, esa es la regla. A eso se refiere con la defensa cautiva. La regla es que tiene que estar suscrito por un abogado. Tiene que ser un abogado colegiado. Ahora, cuando tú te colegias en los colegios de abogados, tienes que mantener una habilidad. Para poder mantener la habilidad, tienes que pagar mensualmente tu cuota. Depende de qué colegio de abogados estás afiliado, va a variar el monto de la cuota. Acá creo que está 10 soles. 15 soles, no lo sé, yo no soy colegiado acá, ¿no? Pero en Turquía, por ejemplo, son 15 soles. En Lima me parece que son 25. 25, sí, pero depende, ¿no? En qué colegio te asocies, tienes que pagar mensualmente tu colegiatura para mantener la habilidad. Ahora, ¿qué pasa si no pagas la colegiatura? Pierdes tu habilidad, o sea, estás inhábil, y eso va a generar un problema en el Poder Judicial, porque muchos abogados suscribían escritos estando inhabilitados por su colegio de abogados, por el tema del pago. Correcto. Entonces, ¿qué ocurrió? Esto llegó inclusive hasta el INDECOPI. Porque se habló de que este requisito de que estar ahí era una barrera burocrática, impedía el acceso al servicio. Entonces, en el INDECOPI se resolvió ese asunto diciendo que sí, pues es una barrera burocrática. Entonces, por lo tanto, hoy en día no se exige la habilidad. Los jueces ya no exigen que el abogado esté habilitado. O sea, puede estar inhabilitado y normal, suscribe el escrito. Pero eso sí, una cosa es inhabilitado por el tema del pago y otra cosa es que le hayan hecho un proceso administrativo en el colegio de abogados y lo hayan sancionado y lo hayan, le hayan puesto alguna medida que inhabilite. Es otra cosa, pues, ¿no? Ese es otro asunto, ¿verdad? Yo estoy hablando de la inhabilitación por la falta de pago, no más de las cuotas. Porque los colegios también los tribunales de ética te pueden sancionar, ¿no? Por mala praxis. Por ejemplo, ¿no? Un litigante estafado va a denuncia en el colegio de abogados, el colegio de abogados inicia un procedimiento administrativo por falta de los deberes funcionales, y si es así, pues te puede sancionar, te inhabilita, te expulsa del colegio. Qué feo, ¿no? Yo creo que empezar un abogado que te expulse por temas éticos. Entonces, ¿qué más? Es la verdad. Artículo 133. Copia de escrito y anexo. Tratándose de escritos y anexos sobre los que deba recaer alguna de las instituciones citadas en el artículo 157, quien los represente debe acompañar tantas copias simples de ambos como interesados deban notificarse. El auxiliar jurisdiccional correspondiente verificará la conformidad y legibilidad de las copias. Si no les encuentra conforme, ordenará su sustitución dentro de 24 horas bajo apercibimiento de tenerse por no representado el escrito. Todo reclamo sobre la idoneidad de las copias será resuelto por el juez en el día por resolución inimpugnable. Correcto, bueno. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, el proceso es, digamos, desde un punto de vista comunicacional, es un proceso dialéctico.
pues, la comunicación es bidireccional, es decir, uno envía un mensaje y el otro lo recepciona y tiene la posibilidad de enviar su propio mensaje. Y estamos así, de ida y vuelta, ¿no? Comunicacionalmente es un proceso dialéctico. O sea, uno afirma, el otro niega. Yo niego, el otro afirma. La comunicación va y viene, bidireccional. Un proceso comunicativo bidireccional, de naturaleza dialéctica. Entonces, si yo voy a presentar un escrito, tiene que ponérsele en conocimiento a la otra parte. Correcto. A eso se refiere ese artículo. Que tengo que presentar mi escrito y tantas copias como sujeto se les va a notificar ese escrito. Por ejemplo, mi demanda. Mi demanda estoy emplazando a 2 personas. Entonces tengo que presentar un juego original de mi demanda, más sus anexos, originales todo, y 2 copias. Claro, pues, para que uno le entregue a uno y el otro le entregue al otro. Si son 10 demandados, tendré que presentar 11 como original y 10 copias. De todo. O sea, de todo lo que yo estoy presentando, tendría que sacar un juego adicional de copia, no original, no copia, pero yo sé, porque el original se queda en el expediente. Las pruebas se presentan en originales, no se presentan en copias. Los documentos que uno anexa a la denuncia son todos originales. Todos originales, no se presentan copias. Algunos documentos podrían presentarse en copias, sí, pero copias, por ejemplo, certificadas notablemente, ¿no? Podría ser, pero la regla es que se tiene que presentar originales. Recuerda que tienes que convencer al juez de lo que estás pidiendo. Pues no lo vas a convencer con algo que es dudoso, pues no. O sea, preséntale lo original. Y variar pues, los diferentes tipos de documentos que yo presente en original. ¿No? Hay algunos casos donde se presentan libros contables, por ejemplo. Todo el libro contable ahí. ¿Qué implica eso? De que tengo que sacarle copia a todo el libro contable para notificarle al demandado. Por eso que a veces uno como anexos cerro de documentos. El original es de este tamaño. O sea, y tengo que hacer tantas copias como sujetos me van a notificar. Si presento planos, por ejemplo, hay procesos en los cuales se discute temas de propiedad o prestación de presento planos. Los planos tienen una medida distinta de las hojas A4. O sea, imagínate si tienes que sacar copias de esos planos. Es un gasto. Es un proceso judicial y implica un gasto. Así que si te equivocas en presentar la demanda, toda esa plata que has gastado para poder sacar esos documentos, te has cedido a tu cliente. Es todo el daño que generas. Entonces, ese artículo es aplicable para la demanda. Hoy en día sigue aplicándose para la demanda. Pero para los demás escritos ya no es aplicable. ¿Saben por qué, muchachos? Porque ahora se notifica de manera electrónica. Entonces, el primer escrito que debemos presentar, que es el de la demanda, cuando voy a dar inicio al proceso, caballero, tengo que hacer lo que les digo, ¿no? Sacar copia de la demanda y sus anexos. Pero los siguientes escritos ya no, porque el demandado, si se apersona al proceso, tiene que proporcionar una dirección electrónica. A eso vamos a llegar en unos momentos. Y ahora le van a notificar todo electrónicamente. Todo electrónicamente. Los escritos se van a presentar electrónicamente y todo eso se le notifica electrónicamente. ¿Correcto? Pero hay la costumbre todavía de que tenemos todavía el expediente físico. O sea, por ejemplo, el abogado presenta un escrito. ¿Qué es lo que se hace en el Poder Judicial? Se imprime el escrito y se forma el expediente de físico. Eso es lo que se hace ahorita, o sea, tercermundistas somos, pues, ¿no? O sea, seguimos con el tema electrónico, o sea, queremos implementar la tecnología, ¿no? Ya está bien, no, preséntalo por esa parte electrónica, además de escrito, no tú al toque, hermano, redactas en Word, lo conviertes en PDF, tú lo mandas, chévere. ¿Qué hace el Poder Judicial? Lo imprime en tu documento y forma un expediente físico. O sea, pues seguimos en lo mismo.
Seguimos en lo mismo. Ya hay una propuesta para lo que es el expediente judicial electrónico, el EJE. El expediente judicial electrónico, el famoso EJE. Pero está, digamos, digamos, es un chiste porque no se desprende de lo que es el EJE. Por ejemplo, ahí en la sala, ¿no? Algunos magistrados dicen, me canso leyendo la computadora. ¿Saben qué? Imprime todo el expediente EJE. O sea, el electrónico, el expediente, lo imprimimos en el expediente. Doctor, acá está para que lo pueda leer. O sea, ¿te das cuenta? Es difícil. Por eso que el código, que las primeras reglas que hemos visto de los espacios y todo eso, para esa gente que estaba en ese momento ejerciendo la profesión, era algo, pero pues, tengo que hacer todo esto de los espacios, o sea, máquina. Antes yo agarraba un escrito y mientras estaba caminando en el bus, lo estaba escribiendo, ¿no? O sea, su chip, no el chip, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, quieren implementar el expediente judicial electrónico y todavía los magistrados no imprimen. Entra a tu sistema y ahí está todo el expediente. No, tienes que imprimirlo. Por favor. ¿Se dan cuenta? Ya tendrá que cambiar la generación, pues, ¿no? Esa gente que está ahorita o cambia su forma de trabajo o simplemente ya, pues ya, por límites de edad, ya pues, tiene que venir gente nueva. Sí, para que se pueda adecuar, ¿no? Se puede adecuar a las nuevas tecnologías, ¿no? Que puede implementar prácticas más eficientes, ¿no? Y esa gente ya cumplió su función en este planeta. Que vaya a hacer otras cosas, vienen otra gente. Sí, lamentablemente sí es la vida. ¿Qué más? Artículo 134, entrega de copias. En el acto de notificarse la resolución respectiva. Ya ese de ahí ya no hay. Entonces, hasta ahí están. Esta es la estructura, miren, como ven, es una estructura, digamos, básica que debe tener todo escrito. ¿Correcto? Ahora vamos a lo que corresponde al escrito de demanda. Entonces, ahora vamos a ir a los requisitos ya del escrito de demanda. Esta forma es para demanda, apelación, para todo escrito, lo que estamos hablando, cualquiera sea lo que se está presentando. Ya. Eso es para todo escrito. Entonces, ahora vamos a los requisitos de la demanda, ¿no? Les decía de que el código establece requisitos generales para todo escrito, pero para la demanda le agrega algo adicional. Muy bien, vamos al 424. Empezamos a ver el 424. Requisitos de la demanda. La demanda se presenta por escrito y contendrá, inciso 1, la designación del juez ante quien se interpone. 2. La designación del juez, esto ya se cumplió en esta parte de acá. No, ya se cumplió en esta parte de acá. 2. 2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y el domicilio procesal electrónico, constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30.229. Bien, entonces lo que te está pidiendo ahora son los datos del demandante. Los datos del demandante. Entonces, normalmente te dicen dónde debes estar. No. Pero por la práctica judicial, normalmente se coloca en esta partecita de acá. Acá se colocan esos datos, en esta parte de aquí. Entonces, lo que se tiene que proporcionar, dice, es el nombre, es decir, prenombre y el apellido, ¿no? Carlos, Enrique, Castillo, Ruiz, con documento, nacional, identidad, número tal, ¿no? Dice dirección domiciliaria. Es un concepto distinto, porque nosotros en el ámbito, por ejemplo, civil, hablamos de domicilio, pero acá se habla de dirección domiciliaria. De dirección domiciliaria. ¿Cuál sería la dirección domiciliaria?
Normalmente es el domicilio real, es decir, el dato objetivo que está en nuestro DNI. Ese sería el domicilio real o la dirección domiciliaria. ¿Puede ser otro? Sí, podría ser otro. Podría ser otro. Pero objetivamente es ese. Entonces, se tiene que dar acá la dirección domiciliaria, ¿no? Luego viene el domicilio procesal. El domicilio procesal, que es el lugar en donde el abogado tiene su estudio normalmente, ¿no? Casa, estudio de casa, como sea, su domicilio procesal, ¿correcto? Y seguidamente tiene que proporcionar su casilla electrónica. La casilla electrónica es un número de 5 dígitos, ¿correcto? ¿Qué se obtiene? Tienes que ingresar a la página web del Poder Judicial. En la página web del Poder Judicial hay un acceso que dice casillas electrónicas. Ingresas a ese acceso y así como creaste tu correo electrónico, así también vas a crear tu casilla electrónica. Tienes que ingresar tus datos personales, dirección y todo eso, tu número de colegio de abogados, ¿no? De qué colegio eres. Y finalmente, con ese formulario que vas a llenar, te llega al correo tu número de casilla electrónica. Y con ese número de casilla electrónica, ahora ingresas a otro acceso, en la misma página del Poder Judicial, a otro acceso, colocas tu casilla electrónica, tu password, y vas a poder tener acceso a una central, digamos, donde te van a llegar todas las notificaciones de los procesos en los cuales hayas proporcionado tu casilla electrónica. Como un correo. Vas a tener bandeja de entrada, documentos, mensajes enviados, etc. Por ese medio vas a poder enviar tus escritos. Por ese medio vas a poder enviar tus escritos. Ahí te van a llegar las notificaciones de los procesos judiciales, de todos los procesos judiciales que lleves. Ahí te va a llegar. Es una central de notificaciones para cada abogado. Pues tienes que haber pensado tu casilla electrónica y lo proporcionas justamente en tu escrito de demanda. ¿Correcto? ¿Qué más? El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante. Si no puede comparecer o no comparece por sí mismo. Correcto. Bueno, estos son aquellos casos en donde quien presenta la demanda lo hace a través de un representante. Pues. No en todos los casos va a ocurrir eso. En aquellos donde sí la demanda es presentada por un representante, normalmente lo que hacen, ya esto es otro aspecto, porque el código no te dice dónde tienes que ponerlo. No te dice. Algunos lo ponen acá mismo, o sea, continúan redactándolo. Está bien, no hay ningún problema, porque el código no te dice dónde, entonces hay libertad para que los abogados vean cómo lo van a redactar. Luego otros abogados utilizan, por ejemplo, le ponen en mano 1 y le colocan acá apersonamiento. Y en esta parte de acá, en el apersonamiento, colocan los datos que te están pidiendo ahí, en ese artículo. Nombre, la dirección, en qué lugar, la legitimidad de tus poderes, ¿no? Etcétera. Normalmente lo hacen así, es más independiente. Y otros continúan la redacción de los datos del demandante. Como el código no te dice cómo tienes que hacerlo, si no te pide nada más que tienes que proporcionar sus datos, ya dependerá del abogado de su orden de redacción, cómo lo va a presentar. ¿Correcto? ¿Qué más? El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Nombre y dirección domiciliaria. Bueno, otra parte. 2. Y acá colocan los datos. Nombre y dirección domiciliaria. Igualito, ¿no? Su nombre, prenombre y apellido, más su domicilio real. Está en su documento de identidad porque ese es el dato objetivo, ¿no? Ese es el dato objetivo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el demandante dice, yo sé que vive en Chiclayo, pero todavía no cambia su DNI de que vive en Trujillo? ¿Cómo así?
El demandante dice, yo sé que vive en Chiclayo, pero yo hasta el año 2017, 18, 18, hasta el año 2018 yo figuraba domiciliado en Trujillo y encima en la casa donde queda alquilada, o sea que ya la había dejado hace mucho tiempo. Pero desde el 2013 yo vivía acá en Chiclayo, sino que lo mantenía mi domicilio en Trujillo. A veces, hasta que todo que se vea. Si alguien quisiera demandarme, a ver, ¿cómo tendría que proceder en ese caso? El demandante sabe que yo vivo acá, trabajo acá, no sé en las universidades, enseño acá, trabajo en colegios, etc. Con mi vida está acá, pero en mi DNI figura que es en Trujillo. ¿Qué es lo que tendría que hacer el demandante? Para empezar, el tema de la competencia. No, ¿cómo vas a poder hacer? Por el traslado de Ya, la competencia. ¿dónde presentaría la demanda? En Trujillo, pero sería una prueba fácil. En Trujillo. A ver, no, sabe que está viviendo acá en Chiclayo, sería en Chiclayo. O sea, presenta la demanda en Chiclayo. Sí, claro, y sería una prueba para casa. Claro, muy bien, su compañera ha dado ese dato. Pues, eso es lo que tendría que hacer, ¿no? Presento la demanda en Chiclayo porque yo sé que vive acá, pues no sé, claro, pues no vive acá. Pero ¿qué pasa si yo cuestiono el tema de la competencia y digo, oye, yo voy a Chiclayo, que estoy unos días nada más allá, pero yo vivo acá en Trujillo y acá está mi DNI. Está en el Ah, Competencia. 26. ¿qué pasaría ahí a ver, en ese caso? Yo astutamente digo eso, no digo, a ver, sí es verdad, yo trabajo ahí en Chiclayo, pero solamente unos días nomás, pero después mi domicilio es acá, ¿no? Además, el Código Civil admite varios domicilios. ¿Cómo razonaríamos en ese caso? ¿Estaría bien el juez de Chiclayo? La prórroga convencional. Podría hacer eso, pero puede convenir por escrito, Pero realmente nadie está conviniendo conmigo. porque solamente están la prueba tácita y la prórroga convencional en el código. Yo no quería la tácita, sino la tácita. ¿Cómo? Porque dice, si te pone la demanda, dice, para el demandado, por fortalecer los procesos sin hacer reserva. Pero yo estoy cuestionando. O sea, yo me presento y lo estoy cuestionando. Estoy diciendo que el juez de Chiclayo no es competente. Ahí no hay ninguna prórroga tácita. Y estoy acordando con el demandante de que me demanden acá en Chiclayo. A ver, ¿cómo resolvería en ese caso? Pregunta del examen final del curso. Así no mis preguntas, un casito y alternativas. Esa pregunta que me quería hacer es el tema que mencionó de... Ya le hizo, le gané por humano. Ahora le toca hacer el resolver. Y ya estoy diciendo que cuando usted mencionó el ejemplo anterior, donde tenía una señal ventana, otra en Trujillo, otra en Chiclayo. Ah, ya, la clase pasada, ya. O sea, había 3 lugares habituales. Y ahí empezó. Ya, ahora respondan, a ver. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Te está acosando? Eso podría ser yo. General Se puede no entender el Chiclayo. Aunque yo estoy cuestionando la competencia, que fueran jueces saber qué resolvería en ese caso. ¿Qué diría? ¿Ah? ¿Qué diría, señorita? Pero la competencia del juez no depende del domicilio del demandado, del demandante. Claro, dijimos que la ve. Del demandado. O sea, depende por ser. ¿Cómo? Depende por ser. Bueno, no estoy poniendo el caso de alimentos. ¿Qué diría?
Bueno, la ley permite que uno tenga varios domicilios para empezar, ¿no? Entonces yo podría decir, después podría decir, bueno, vamos, tú pasas un gran tiempo de tu vida acá en Chiclayo, se entiende que ese es tu domicilio. Pero además también tienes un domicilio en Trujillo, entonces, siguiendo la regla del Código Civil, de múltiples domicilios, cualquiera de ellos es imputado como su domicilio, así es que la competencia le podría corresponder al juez de Chiclayo, como también le podría corresponder al juez de Trujillo. El demandante ha escogido emplazarte en el domicilio que tienes acá en Chiclayo. Pero tengo que acreditar que tiene domicilio social, ¿cómo lo acredito? Bueno, se entiende que el demandado, yo, si digo que yo no domicilio acá, a mí me corresponde acreditar que yo no domicilio acá. Entonces, se entiende que si el demandante dice que yo trabajo acá, yo tendría que probar que yo no trabajo acá. Yo soy el que cuestiona. Yo soy el que cuestiona. Tengo que demostrar que no domicilio él. Claro. Si yo soy el que cuestiona, yo tendría que demostrar que no es correcto que sea presentado en Chiclayo de Armando. El que demanda, el que contradice, tiene que probar lo que está contradiciendo. Sí, así. Y no contradice, ¿cómo ejercer la seguridad normal? Bueno, si no contradice, porque pasó el plazo, por ejemplo, para que pueda cuestionar ese aspecto, o porque presentó un escrito sin decir nada, en uno o en otro caso, ahí sí procede la prórroga de la competencia. Es decir, el juez asume que es competente porque no lo ha cuestionado dentro del plazo de ley o no ha presentado ningún cuestionamiento. Ahí sí. O sea, si no tuviera domicilio acá en Chiclayo, no reclama. Es que es difícil poder ver que se den esas situaciones de que yo no domicilio acá y no trabajo. O sea, porque si trabajo acá, es porque domicilio acá también, no porque, digamos que desde el punto de vista de espacio y tiempo, es un poco complicado tener esa vida, ¿no? O sea, tendría que trabajar nada más en la mañana y en las tardes viajar a Trujillo, viajar en la madrugada para venir de Chile, para venir en la mañana acá. Sería una vida muy agitada, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser, no? Podría ser. En algunos países, por ejemplo, tú trabajas en una ciudad y regresas en la noche, ¿no? Pero depende, pues, ¿no? Si eres, por ejemplo, vas en un vuelo, yo podría trabajar en Lima fácilmente. Yo podría trabajar en Lima. Una 45 minutos, no, 45 minutos es el Trujillo. Es 1 hora 15 de acá hasta Lima, en un vuelo. Podría trabajar 8 horas acá, tomo mi vuelo en la tarde, llego a Lima, descanso todo, tomo mi vuelo en la madrugada, y vengo acá. Pero también hay un problema en eso, porque los vuelos no salen cada 15 minutos. O sea, depende, o sea, hay cosas que no se adaptan a nuestra sociedad, pero en otras sociedades quizás sí se pueda por el tema de las conectividades, ¿no? Pero es bien difícil que alguien trabaje y vive en otro lugar. A eso es lo que voy. Si trabajas en un lugar, pues quieres ahí durante ese tiempo que estás trabajando. ¿No? Yo trabajo de lunes a viernes en el Poder Judicial. Yo podría decir, de lunes a viernes yo estoy en Chiclayo. Sábado y domingo estoy en Trujillo. Se aplica el tema del domicilio múltiple. Tengo un domicilio acá, tengo un domicilio. Domicilio no es igual a propiedad, o sea, no quiere decir que yo tengo que ser propietario de un lugar acá, no podría tener mi domicilio en un hotel. En el caso de usted, Un hotel podría ser. ahí tendría 2 domicilios, Sí, la ciudad y el otro. claro, y en cualquiera de ellos se podría presentar la demanda. Vayan al Código Civil, a ver, encuentran en el artículo referido al domicilio. La regla general de la competencia. En el Código Civil. ¿Qué dice el domicilio? A ver, ¿qué es el domicilio? Según las reglas del Código Civil. Artículo. A ver. No, antes
Antes de ese dice, ¿qué es el domicilio? Dice, Es el 33. el domicilio es... El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona individual. Ya ves, residencia habitual. Residencia entendido por el lugar donde pernocta, donde hace su vida. Podría ser un hotel. No hay ningún problema. De lunes a viernes estoy en un hotel, sábado y domingo en mi casa que es alquilada. ¿Cuál es el problema? No te dice ahí que sea propietario del lugar en los que voy a vivir. Esta habitualidad basta que sea unos días de la semana de manera recursiva. Por eso que se dice la pluralidad de domicilios. Se entiende que hay varios lugares en donde habitualmente vives. Como el ejemplo que te dije, ¿no? De la semana, 2 días en una ciudad, 2 días en otra, 2 días en otra. ¿Qué más? Señorita Ed. Entonces ahora se tiene que colocar el nombre y la dirección domiciliaria del... ¿Qué es lo que yo le sugeriría, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo le sugeriría? En el caso del ejemplo que yo les he puesto personal, ¿no? Si saben que una persona, su DNI es, por ejemplo, en mi caso, de Trujillo, pero saben que vive aquí en Chiclayo, ustedes presentan la demanda en Chiclayo, ¿ya? Pero en esa partecita colocan, sin perjuicio de ello, bueno, sin perjuicio de ello, solicito que también se le notifique en Trujillo, lugar en donde aparece su domicilio en su documento de identidad. Porque todo este rollo del tema del domicilio del demandado es importante porque tiene que ver con el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, se entiende que si no te notifican en el lugar donde tú puedes tomar conocimiento de la notificación, entonces afecta tu derecho a la defensa. Entonces, si yo agrego esa partecita de que le notifiquen en Chiclayo y sin perjuicio de ello también se notifique en Trujillo, yo estoy cubriendo toda la posibilidad de que el demandado pueda tomar conocimiento de la demanda y que más adelante no me salga con un argumento de que yo no domicilio en Chiclayo, de que yo en verdad domicilio en Trujillo. Oye, que también te he notificado ahí. También te he notificado ahí en Trujillo. Ahora son, digamos, pequeños consejos que surgen de lo que es la práctica, ¿no? Para evitar triquiñuelas, ¿no? Que puedan hacer los litigantes, ¿no? Ahora dice claro que hay un domicilio que opera donde se interpuso la demanda. Claro, por eso está la palabrita, sin perjuicio, coma. Redacción, ¿qué significa eso de sin perjuicio? Que el dato, la idea central es lo anterior. Es un tema de redacción, ¿no? De buena claridad, brevedad y precisión. Es cuando uno, por ejemplo, escribe algo, un párrafo, y el siguiente párrafo empieza con la palabra sin embargo. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de estructura de texto. Cuando tú construyes un párrafo y de ahí la siguiente oración o el siguiente párrafo empiezas con sin embargo. Ahí la idea anterior iba a ser desarrollada. ¿Cómo? Ahí la idea anterior iba a ser desarrollada. No, de rojo, por ejemplo, ahí está. Vas a contradecir el tema anterior. Correcto, es lo que ocurre. O sea, la idea que ha sido expuesta anteriormente no es la correcta. La correcta es la que vas a desarrollar después de sin embargo. Esta es el mensaje que está dando. Esta es tu posición. Eso no lo van a aprender acá en la universidad. Es un tema de redacción, del uso de los conectores. Sin embargo, ¿no? Entonces, cuando tú pones sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, lo que se está indicando es que la idea anterior es válida. Pero adicional a esa idea, pues estás agregando algo más. Por eso se dice sin perjuicio del expuesto. Y hay que tener cuidado con esos usos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, ¿no? Esto lo usan, por eso le digo que ese es el gran problema, ¿no? Por ejemplo, uno lee el escrito, ¿no? Y todo lo que uno lee del escrito es para negar un hecho. O sea, todo lo que está leyendo los párrafos es para negar un hecho. Y después que ha negado todo el hecho, sin perjuicio del expuesto, y lo que viene a desarrollar es para afirmar el hecho. Oye, pero por favor, o sea, qué tremendo mamarracho estás haciendo. O sea, sin perjuicio del expuesto, o sea, está negando todo eso,
Es verdad, en el probable caso de que sea cierto, o sea, ¿no? Sin perjuicio del recuerdo, en el improbable caso de que sea cierto. Por favor, Yo puedo redactar bien. la idea anterior es válida y la segunda no es. Y cuando es, sin embargo, la anterior es válida. En el sin embargo, En el sin perjuicio, la primera idea es las dos son válidas. En el sin perjuicio, las dos son válidas. En el sin perjuicio, las dos ideas son válidas. Sin embargo, la segunda niega la primera o contradice a la primera. Por lo tanto, la segunda es la que cuenta. En el sin embargo. Muy bien, ¿qué más? ¿Hasta qué hora tengo clase? 7:30. Sí, ya estamos sobre la hora. Entonces, nos vamos a quedar en el inciso. En el cuaderno. En el cuadro, ¿correcto? Entonces, la próxima clase vamos a continuar desarrollando, como ven, esta parte práctica. Creo que tenía usted. ¿Qué? ¿No teníamos que recuperar? Te digo que la próxima vez que no tenemos que hacer el compromiso. Ustedes son del miércoles, los miércoles y sábados, ¿no? El otro grupo es de lunes. Jueves, ¿no? Ya, digo que es. Sí, no, sí voy a llegar, porque voy a llegar a las 3 de la tarde, acá en Chile. El vuelo llega a esa hora, entonces, como tengo con ustedes hasta aquí, a las 7, ¿verdad? No, sí sobrado, yo llego, al toque nada más me cambio y vemos cómo lo digo. Sí llego. Entonces sí llego, así que no hay ningún problema. Con ustedes sí no hay ningún problema. He compartido en la plataforma un modelo de una demanda.